gira de Macri por España. El presidente llegó al viejo continente con la intención de conseguir inversiones. Tanto el rey Felipe como su par, Mariano Rajoy, valoraron la visita de Mauricio como un gesto que termina con la relación tirante que existió entre Argentina y España durante las gestiones kirchneristas. ¿Volverá con buenas noticias para la economía nacional? Para la Argentina, desde lo político y desde lo diplomático, es una visita importantísima a España. Hace 14 meses comenzó un cambio histórico en la Argentina, económico, político y social. Nuestro gobierno fue elegido con 3 compromisos: pobreza cero, combatir y derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Espero como presidente y esperamos los argentinos que profundicen su participación y atraigan a nuevas empresas españolas a participar. Y recuperando la confianza que tuvimos algunos cortocircuitos hace algunos años. Mariano Rajoy, la Argentina ahora es un país en marcha. El presidente español auguró una nueva era en las relaciones bilaterales y celebró el giro político que impulsó el gobierno de Cambiemos. Excelentísimo señor presidente de la República Argentina. Argentina siempre ha ocupado y ocupará un lugar prominente en el corazón de los españoles. España, señor presidente, reconoce y aplaude sus esfuerzos y los de su equipo y le desea el mayor éxito para el bien tanto de los argentinos como de los países hermanos del continente sudamericano. Ese es el costado, te diría, bueno y el más simpático que tiene que enfrentar Macri. Después está el otro, que lo vimos con los diputados de Podemos. Vamos a mantener una posición crítica con un presidente offshore que además, durante su mandato, todavía corto, pues ha vivido y es responsable de vulneraciones de derechos humanos, como mantener en prisión a Milagros Sala. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Brindemos por el Reino de España, no me equivoqué, por sus majestades y por el afecto entre el pueblo español y el pueblo argentino. Muchas gracias. Todo muy lindo, pero vamos a ver la billulla si va a venir o no va a venir. Carmen es periodista española. ¿Cómo te va, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, a ver, vos que conoces un poquito de allá y obviamente conocés de acá, pero sos de allá. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Esa visita significa decir a España que empieza una etapa nueva. Yo creo que el presidente del gobierno argentino ha llegado diciendo: esto es borrón y cuenta nueva, yo quiero escribir a partir de ahora un capítulo distinto de las relaciones, no tengo nada que ver con lo que había antes y quiero empezar de cero. Esa visita tiene una dimensión muy importante, no solo en términos económicos y políticos, sino también sociales. La imagen que tenía Argentina en España, igual que en el resto de Europa y buena parte del mundo, era francamente negativa. Con esto lo que se pretende es un poco restañar esas heridas. Esa visita también tiene esa parte folclórica, que es la que acabamos de ver con Podemos, que por un lado le está diciendo, como Íñigo Errejón, que es el que hemos visto, que dice: aguanten, que volveremos, como si alguna vez Podemos hubiera gobernado Argentina, cosa que me llama bastante la atención. Y por otro lado, ese mismo partido, que es Unidos Podemos, al presidente Macri le está dando la llave de oro de Madrid, que es lo que ha hecho la alcaldesa que pertenece a ese partido. Pero bueno, son las contradicciones que suele haber en esa coalición, ¿no? Que era muy afín al kirchnerismo. Pero puede ser positivo a nivel económico, pienso yo, por supuesto. Potencialmente, y esa es la idea. De hecho, la idea con la que viaja Macri y media docena de ministros suyos es eso, es recuperar el nivel de inversiones que había prácticamente a finales de los 90, donde España llegó a tener 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares en inversión, mientras que ahora, a partir del desplome después del 2006, lo que tiene son 13.000 millones de dólares. Eso genera unos puestos de trabajo que son de 92.000 puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno argentino? Lo que quiere el gobierno argentino es que vengan inversiones. Le da igual que sean españolas, que sean europeas, pero sabe también que España es una puerta de entrada a Europa y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, su mejor valedor es en España, pero claro, o sea, el dinero manda, y eso es lo más importante a efectos reales para el argentino, que está ahora mismo pues pasándolo mal y con grandes sacrificios. Coincido, no es fácil, venimos de un proceso de aislamiento internacional de muchos años. Vos pensás que el vínculo con Estados Unidos se congeló
con el tema fondos buitre, con el alicate de Timerman. El vínculo con España está congelado desde YPF, desde Aerolíneas Argentinas, Marsans y todo lo que vivimos. El vínculo con Francia se congeló después de que no mandáramos nadie al acto por Charlie Hebdo. Timerman estaba ahí como un ciudadano, lo dijo, no como un hombre del gobierno. Y la política exterior en los últimos años fue básicamente eje bolivariano, Venezuela, Bolivia, Ecuador, más BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que las relaciones con España sean fáciles, Santiago, porque venimos de un proceso donde muchas empresas no se portaron bien con la Argentina. Digo, Iberia dejó Aerolíneas Argentinas vendió los 28 aviones, los simuladores de vuelo, fue un desastre. Marsans compró Aerolíneas por €1 y la dejó peor de lo que estaba. Y Repsol, en complicidad con Eskenazi y con la gente del kirchnerismo, manejó YPF hasta la estatización del 2012 y lo dejó con menos pozos perforados que antes. Sí, a ver, Gloria, buenas noches. Te veo ahí expectante viendo... No, estaba viendo la historia y aparte a Carmen la conozco, sabe mucho de realidad española. Le quería preguntar una cosa. ¿Cómo ve España el tema de la justicia argentina? Bueno, esa es una pregunta realmente difícil de contestar y en este momento a mí me resulta mucho más difícil porque acabo de leer un libro que sale la semana que viene o la próxima sobre Ricardo Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema, y después de leer ese libro, la verdad que me he quedado tan impresionada y tan decepcionada que a la autora, Natalia Aguiar, le ofrecí escribir el prólogo y se lo he escrito porque me parece que Argentina se merece otra cosa, se merece otra justicia y cuando se lea ese libro y se vea en el exterior otra cara nueva de lo que es la justicia argentina, la verdad que me parece que no va a ayudar a este país. Pero yo soy optimista, yo creo que en este proceso de transformación, en esta transición de un régimen a otro, yo creo que el Poder Judicial es una cuestión de tiempo y en este caso su máxima cabeza también tienen que acostumbrarse a que hay que renovar y que tiene que entrar agua fresca y que la corrupción tiene que ser una palabra que se borre de su vocabulario. Pero Mona, con un minuto, por favor. Está Mona Molcavillo, ¿cómo te va, Mona? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen estas postales que parecen salida de la revista Hola, ¿no? Pero uno dice... Estaba pensando exactamente en dice, eso. ¿y cómo continúa esto? Por la imagen es muy linda, la mujer de Mauricio Macri es muy linda, la primera Yo dama, creo pero... que, está bien, el que está afuera y tiene que hacer cobertura de este tipo de actos, está bueno que muestre a las mujeres, las condecoraciones y todo lo lindo que suelen tener estos encuentros y estas reuniones tan especiales, más donde todavía hay monarquía. Pero lo que... En un momento de la familia real tremendo. Complicado. Sí. Más que complicado. No, ahora. Sí. No. Pero bueno. Ahora no, lo tuvo antes, ahora está superado. Sí, bueno. Más o menos. Sí. No. Quedaron sus manchas también, sí. Pero Hombre, yo claro. creo que lo que vamos a poder evaluar con todos estos empresarios que han ido, obviamente han ido todos a buscar negocios. ¿Cuál fue el resultado? Porque claro, estos encuentros, la prensa, lo que se muestra, pero también tenemos la imagen que pintó hoy uno de los muchachitos de Podemos que fue demoledora para todo esto. Yo creo que cualquier cosa que digamos hoy... ¿Qué dijiste? De Podemos. De Podemos. Sí, de Podemos. ¿Qué dije? Podemos. No, Podemos. Yo creo que sería apresurado sacar una conclusión. Yo quiero ver cuánta plata se traen, cuántos negocios se traen para nuestro país. Porque los españoles en Argentina han tenido mucha suerte y han hecho mucho negocio. Ahora, ¿qué nos quedará a nosotros de todo esto? Habrá que ver la vuelta de Macri, qué declaraciones hace, y no solo qué declaraciones hace, sino en lo concreto, qué dinero y qué empresas vienen a trabajar y no vienen a expoliarnos. Claro. Promesas seguro, ¿no? Promesas Sí, claro. van a traer. Pero después Macri lleva un problema a España porque en estos días se firmó un decreto de NACOM donde autorizó a Clarín a trabajar el 4G, ¿no? Eso claramente a Telefónica, que Telefónica tiene base en España, no le cayó nada simpático, ¿no? Las empresas se echan la culpa una a la otra, dice que beneficia más al otro, Clarín le dice que beneficia a Telefónica y Telefónica. ¿Cuánto ganó por esa autorización el Estado? ¿Cuánto le cobró? ¿Cuánto salió? No le cobró nada. Fue gratis. En cambio, Telefónica sí pagó por el... Claro, entonces eso cae mal en España. Chicos, quiero ver imágenes. A ver, pongan imágenes, porque esto fue la verdad que es
es muy simbólico también, ¿no? Claro. Es muy simbólico. Mira, yo me acuerdo cuando Néstor Kirchner asumió, me tocó cubrir la primera gira oficial, si no me equivoco, que hace Néstor Kirchner al exterior, o la segunda fue justamente a Madrid, y allí él, bueno, se había reunido en ese momento con los que eran los candidatos a la presidencia, tanto Rajoy como Rodríguez Zapatero. Luego fue Rodríguez Zapatero el jefe de gobierno español. Y era una época de cambios, naturalmente. Recuerden que en ese momento estaba el embajador Abel Pose, como embajador argentino en España, y que rápidamente Néstor Kirchner lo cambia por Carlos Bettini, una situación que, bueno, generó ciertas suspicacias, porque, bueno, había que esperar que cumpliera Pose 70 años para tener una justificación para ese cambio, que respondía más a cuestiones de, por supuesto, de alineamiento ideológico y de acercamiento y afinidad personal, ¿no? Desde allí a lo que pasó después con el grupo Marsans, como decía Johnny, con Gerardo Díaz Ferrán, que terminó siendo condenado a prisión por hechos de corrupción en Aerolíneas Argentinas. Después tuvimos la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF. Muchas cosas pasaron en la relación de España. ¿Cómo le va bien? Muy bien, ¿cómo están? Sí, yo recién hablaba de que estamos esperando la billulla, la plata. Tarasca. Sí. La tarasca. ¿Llegará algo o no? No. ¿No querés guerra? Bueno, es optimista usted, sí. No, la plata no va a llegar de un día para el otro. Siempre tarda más o menos 3 años en llegar la plata. ¿Pero esto sirve? ¿Esto suma o no? Suma, pero es parte de un proceso que va a tardar un tiempo. Ahora, el dinero se empieza a conversar mañana, inclusive jueves, para empezar a hablar. Hay 800 empresarios españoles y unos 400 de Argentina. No van a llegar a nada concreto en un día, es un poco difícil. Puede haber alguno que sí, pero de todas maneras lo que hace falta para la Argentina es que vean la perspectiva a largo plazo del país. Y este año, como tenemos aumento del producto, tenemos reducción de la inflación a la mitad, yo creo que esas perspectivas van a ser buenas. Igual siempre hay que remodelar un poco el país, hay que reajustar algunas variables, pero yo creo que estamos bien enfocados y los españoles 800 se están interesando en ver qué negocio pueden hacer. Yo creo que de esos 800 no van a venir todos, pero algunos seguramente sí. Buenas noches, Petrella. Y usted que es un hombre de mundo. Mire, yo coincido con todo lo que se ha dicho acá. Creo que esta es una visita importantísima. Creo que es la continuación de la cantidad de visitantes que han estado en la Argentina en el último año y medio. Y es lógico que España quisiera también estar asociada a eso. Son dos países importantísimos que están buscando una convergencia. Y me da la impresión, como acaba de decirse, que 200 empresarios argentinos no van con el presidente por el hecho de compartir una visita de Estado, porque las visitas de Estado son sumamente cansadoras. Van porque están seguros de encontrar la posibilidad de hacer negocios comunes. Ahora, no se vuelve con la plata en una bolsa. Esto, como ha dicho Orlando, lleva su tiempo, pero se están firmando acuerdos importantísimos que pueden afectar positivamente la vida de la gente, como el reconocimiento de títulos, como facilidades consulares, acuerdos de cooperación en materia del ingreso a Argentina a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Europeo, el famoso acuerdo tan postergado del Mercosur con la Unión Europea, y una cantidad de cosas. España, como se ha dicho, es el segundo inversor directo en la Argentina. A ver, porque esto es lo que pasa en la relación entre Argentina y España. Ahora, ¿cuál es el análisis pensás cómo actúa, o qué genera esta foto para acá adentro, en este momento que estamos pasando, Ana? Y mira, más o menos lo mismo, porque yo hoy estaba haciendo un repaso de las cosas que pasaron en estos 3 últimos días. Y veía que hay en determinados lugares, como por ejemplo en todo el cordón frutihortícola de La Plata, hay una desesperación. Después de los últimos sucesos, lluvias y demás, la gente ha quedado totalmente arruinada y está pidiendo a gritos que por favor les vaya ayuda. Que yo creo que así debería ser y no demorarlo ni un día más. Pero de pronto vemos toda esta movida, así, todo esta parafernalia de lo bello, los brillos, las mujeres hermosas y bien hermosas, por cierto. Y digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, este contraste? Porque acá en la Argentina van cerrando empresas, va quedando gente en la calle. La situación de Tierra del Fuego, por ejemplo, que es realmente dolorosísima, porque evidentemente toda esa gente que se vino a instalar allá por el 82, si no me equivoco, con una esperanza de producir, hacer cosas,
establecerse y quedarse a vivir en Tierra del Fuego, hoy están empezando a levantar campamentos, ya empezaron. Pero no podemos hacer las dos cosas. Pero claro que podríamos hacerlas. En el aislamiento que teníamos nos pasaban estas mismas cosas porque se nos inundó la plata, escondimos los muertos, y no porque haya un acto protocolar que España organiza y que le da una bienvenida a un presidente argentino. Por eso yo no en estamos realidad desatendiendo el resto de las cosas. Pero si no vivimos como aislados, creyendo que con Irán, con Venezuela, es al revés. Es al revés. Con Angola, que vamos a vender un par de medias y 4 globitos contra Clarín, y que tenemos que vivir aislados del mundo. Me parece que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros, o yo por lo menos, modestamente opino que primero tendríamos que tener un poco más en orden la situación económica aquí en nuestro país, porque esto que yo hago una referencia de 2 o 3 cosas, si haces un repaso de temas desde este último año, ha sido muy tremendo para la gente. Tenemos una cantidad de desocupados que están pidiendo a gritos que se considere la situación. Vos decís, no podemos contemplar esto y de pronto hacerlo de España. 5 años sin generar empleo. Bueno, digamos, sí, ¿y los desempleados que ha habido? Sí. Bueno, entonces sumemos todo. Pero Mona, ¿sabés qué pasa? Yo veo, y a mí me preocupa, que no hay un equilibrio, no lo digo por vos porque no tengo la confianza para decírtelo, en cuanto a números. Hoy hablamos de 120.000 desocupados, que es un número altísimo, y el golpe, acá está el doctor que no me va a dejar mentir, económico del 2014 dejó por Claudio Lozano y por números reales 400.000, y no los escuché a ustedes cortarse las venas como se cortan ahora. Eso me parece que vamos a los desequilibrios. Yo creo que podemos abrirnos, que podemos buscar inversiones. Hablamos de España, que es la madre patria, no estamos hablando que estamos en Dubái, en cualquier lado haciendo estupideces. No me parece mal que orientemos una política de apertura económica. Por favor, un minuto, porque acá la colega española hace unas caras que... No, es que yo coincido con Pablo, creo que no son excluyentes. Creo que cualquier gobierno de cualquier país lo que tiene que hacer es salir a buscar al exterior todas las inversiones que pueda, puesto que si no las consigue en el interior, habrá que salir a algún lado. Entonces, cuanto más viajen los líderes, cuanto más viajen los presidentes, pero no solo en Argentina, en España, en Alemania, en Estados Unidos, es decir, a Donald Trump le vendría muy bien darse unos cuantos viajecitos y de verdad ir a lo mejor al Parlamento Europeo y hablar con los otros jefes de Estado. Me parece que no son excluyentes unas cosas. El tema es a dónde uno sale. Creo que Pablo hacía referencia a las distancias que hay en el plano geopolítico respecto del gobierno kirchnerista y del gobierno actual. Hubo un cambio geopolítico y es muy claro, sin abrir juicio de valor, es un hecho de la realidad. El kirchnerismo estaba alineado con Venezuela, con Irán, con Rusia, mientras que el gobierno actual corta esas relaciones y abre a otras nuevas. Digo, me parece que eso es lo que está intentando marcar. Hay un dato más que se podría agregar. Pero que no es incompatible. Llamó mucho la atención. A ver si le podemos ver a la remera. A ver. Liberen Milagro-Sala. A Milagro, sí. Bueno, todo tiene que ver con todo. ¿Puedo hacer una pregunta de eso de Milagro-Sala? ¿Realmente conocerá la gente de Podemos quién es Milagro-Sala? Porque yo lo que siento es que es progre, es como cool progre decir Milagro-Sala es una presa política y hay que liberar a Milagro-Sala porque es una especie de Leopoldo López, pero de Macri, ¿no? Esto es lo que se quiere instalar, o por lo menos lo que decía Luis Almagro, el jefe de la OEA. ¿Sabrá Podemos, la gente de Podemos, que es un partido de izquierda en España, que Milagro-Sala tiene, por ejemplo, una flota de 12 autos secuestrados por un juez, un Smart, un Peugeot 3008, una Toyota Hilux, que todo eso se compró con plata del Estado? Pero mucho peor que eso son las denuncias de homicidios. De homicidio, está investigado por 3 homicidios Milagro-Sala. Desaparecieron 728 millones de pesos. Yo no sé cuán progresista es que vos le des plata del Estado a Milagro-Sala y desaparezca la plata. Un complemento a lo que decís. Vos decís, Milagro-Sala, Leopoldo López. Justamente la contradicción es que desde determinados sectores se pide la libertad de Milagro-Sala y no la de Leopoldo López. Porque consideran que Leopoldo López está bien detenido porque iba en contra. Era golpista de Maduro. Claro, golpista de Maduro, y que Milagro-Sala es una presa política. Fíjate la contradicción. En todo caso, si uno pide por los derechos humanos o las libertades individuales, habría que ponerlos en el mismo lugar. Bueno, y la alcaldesa, le dio la llave de oro. Yo imagino la conversación de Macri, ni bien llegó a España, con su profundidad política que lo caracteriza, saludando
diciendo los goles que le convirtió el Real Madrid Martín Palermo. Los goles que le convertimos. Imagino que ese debe haber sido el primer diálogo del presidente con el pase de Riquelme en el 2000. Seguramente eso habrá sido el primer análisis que hizo el presidente, estoy casi convencido. Pero hoy nos quedó claro con lo de Íñigo Errejón, ¿está bien? Íñigo, por eso. Que la mirada, tanto él como los medios, si uno analiza los medios españoles de los últimos tiempos, sobre todo los últimos 15 meses, que la mirada internacional puesta sobre la Argentina es más real que los propios medios nacionales. O sea, en España estamos vistos como, o Macri está visto en realidad, como el gobierno de las offshore, como lo presentaron, de los presos políticos, del ajuste y la inflación. Con esta imagen que tiene España, que España es la Unión Europea, está ahí en los países principales. Ahora que se van un preso político más que Milani. Pero donde se buscan las inversiones, va a ser difícil que vengan las inversiones. Va a ser difícil que vengan las inversiones a un país donde realmente en Europa conocen cuál es la realidad del país. Pero francamente... Económicamente es un desastre y este presidente... Tenemos una española, sí, por favor, Carmen. No coincido con eso. Es una mirada española, es una ciudadana, puede haber... Ella no es España, ella es una mirada de España que tiene Podemos tampoco... Una visión muy parcial y muy tomada políticamente. No podemos tomar ella como que... Podemos ser imparciales. Acá España, acá... Y podemos... Quitaron la luna y el agua de España. Digamos una cosa. No. A mí me sorprende porque yo simplemente iba a decir que yo no comparto esa visión y esa lectura que haces tú de los medios españoles. Yo no soy un político, yo soy una periodista. O sea, que la visión... Tú dices que yo tengo una posición política, pues no lo sé. Que un día me la explicas porque a lo mejor me ayudas. Por la duda te ataca. No, que él por la duda te ataca. No importa. Yo creo que los medios españoles, y aquí estuvo Pilar Rahola, que es la que no tengo ninguna afinidad ideológica, ella misma estuvo diciendo, mirad, yo lo que leo en la prensa española no tiene nada que ver con lo que tú acabas de escribir. Es cierto, los Panama Papers han sido famosos en todo el mundo y a España se ha cobrado un ministro, porque aquí nadie está libre de pecado. El que los peque tire la primera culpa. Vamos a ver, las noticias se dan, las noticias existen. Y todos los gobiernos, y este que lleva 1 año y 2 meses, genera noticias positivas y negativas. Pero, en comparación con lo que había, te digo que la imagen que tiene este gobierno y que tiene Argentina en España es infinitamente superior. Y además te digo algo más, en el exterior se es mucho más tolerante con el gobierno argentino que en el interior. Y además yo entiendo, aquí se padece todos los días y los sacrificios que están haciendo los argentinos son brutales. Pero también lo que se valora afuera es que aquí hay un cambio de régimen, como he dicho antes, y que este gobierno lo que trata es de los restos del naufragio que ha heredado, con todos sus errores, con todos sus patinazos, con todos... imparcial la que tiene usted. Una mirada muy imparcial, pero que analiza bien. Pero ¿por qué no está refiriendo el mundo? Conoce cómo vivíamos antes y cómo estamos viviendo ahora. Desconozco, llevo respeto y una mirada recortada que le les ponga. No está mal, ¿eh? Diego, no está mal. Para mí son dos miradas. Para mí tiene otra mirada de Argentina que al no ser de acá tal vez no le impide verlo. Lo que te quiero decir es que fuera hay más paciencia con el gobierno argentino, con los errores propios del gobierno argentino y los que no son propios. Hay más paciencia. ¿Por qué? Porque tiene esa distancia. Vamos a decir la cosa. Antes las relaciones con el mundo eran prácticamente nulas. Bueno, pero según Diego, no. Una parte del mundo, ¿no? Le vendimos dos países de Angola. Con el mundo que no era Occidente. Esto es otra política. No sé qué será de todo esto, no sé qué saldrá. Pero sí, es diferente, sí. Santiago, yo lo que creo que hay que tener cuidado es no ofender a España. España es uno de los países más importantes del mundo, con una de las culturas más vibrantes del mundo, y ha sido un imperio donde nunca se ponía el sol. El hecho que España nos reciba, que tenga todo este protocolo de corte, nos debe halagar y no nos debe molestar. O sea, señora, yo le ruego que tenga usted cuidado cuando habla, porque España nos pone lo mejor y tenemos que entender que eso es muy importante y que no es forma, eso implica también una sustancia. Y España ha prometido aproximadamente, según la Cámara Argentina de Comercio, 50.000 millones de inversiones en infraestructura, en comunicaciones, en energía y en rubro financiero. Tratemos de que eso llegue y presentemos una Argentina que lo haga propicio para esos inversores. Ese es el objetivo del viaje y no es otro. Claro, lo que sería interesante también, si es que llegamos a conseguir eso, que yo desde ya como Argentina digo bienvenido sea. ¿Cuánto se llevarán después los españoles con los negocios? Porque los españoles no van a... Señora, no hay santos en el sistema internacional, no hay santos. Tenemos que cuidarnos, eso ya lo sé. Tenemos que cuidarnos nosotros. Es lo primero que le enseña cuando usted abre la puerta de la casa. A ver, Petrella, pero yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Que se la hago a Anguita. ¿Cómo se lee esta foto hoy, esta postal, que la verdad que es prácticamente sacada de las revistas
glamorosas, como puede ser Ola, por ejemplo. Esta postal, muy del primer mundo, muy del viejo continente. La realeza recibiendo a... Claro. A un presidente de la Cristina nación. estuvo con los reyes de Por España. supuesto, Cristina Inés por supuesto también. que tiene múltiples lecturas, pero hoy, acá, hoy Atanor a la mañana dejó 150 personas en la calle con un comunicado diciendo llamen a recursos humanos. Hoy, como decía Mona, en Tierra del Fuego, la situación se ha puesto una situación tremenda. BGH ahora, con esta resolución de importar computadoras, deja de producir e importa. Está haciendo la reindustrialización al revés, la desindustrialización. Hoy, cualquiera que haya andado por el centro, están los semáforos sin funcionar. Hay decenas de miles de porteños que no tienen luz. ¿Pero no qué está hacemos? ¿No salimos al mundo? ¿Nos ponemos a llorar acá? Yo lo que te digo es, hoy, el ciudadano que nos está viendo, el ciudadano que nos está viendo, si quiero lo tiene la hacemos en una suerte de pizzería. tener luz, si tiene la suerte de tener luz, cuando escucha al presidente Macri diciendo pobreza cero, se queda en ascuas. Pero Eduardo, Entonces, querido, si vos tenés un sistema energético que lo destruiste y que lo tenés que reconstruir, tenés que salir a buscar inversiones. Mirá, no hace falta que esto se haga en una pizzería para que ustedes se Petrella, sientan bien porque les molesta el sistema candelabro o el internacional, moñito. ¿Cómo llegó Telefónica Están en acá? cosas aleatorias. ¿Cómo llegó Telefónica acá? Con un negociado de María Julia, recordémoslo. Bueno, llegaron perfecto. dos empresas Controlalo. Llegaron El era dos una empresas vergüenza. europeas. Era una vergüenza. Chicos, pero pará. No había teléfono. Después lo volvió el titular del Sol. Porque si no, no salimos nunca más. Sí. Es cierto que hoy el mundo, desde hace mucho tiempo, cambió funciona de manera globalizada. Obviamente que crece el mundo, no hay otra. Sí. Digamos, no hay mucha más digamos. Con Trump cambia. Con Trump Claro, cambió. Digo, pienso de ahora en adelante, y la situación tan delicada que está pasando en la Argentina, ¿qué se lee en la calle hoy? Es que... A ver, un economista quiero, sí. Sí, para nosotros lo que se ve es que hay un cambio de país, no solamente un cambio de gobierno, que bueno, yo voy a hacer lo que puedo y no sé para dónde voy. Este es un cambio completo de país, con otra orientación, con otros asociados internacionales y con otro enfoque. El año pasado tuvimos 40% de inflación y menos 2,8% de actividad económica. Este año tenemos previsto que haya 20% de inflación y más 3,5%. Y así va a ir bajando la inflación hasta más o menos 3% en el 2020 y la actividad va a crecer al 4,5% anual. Eso es lo que vamos a explicar a España. Eso es lo que vamos a explicar a España, y para poder hacer este cálculo se requiere un modelo que relacione 3.100 variables con las otras hasta que funcione. Esto no es cuestión de yo me siento en una pizzería y digo, bueno, vengan, inviertan y ya está. Vamos a ocupar a 190.000 personas. No es tan fácil. No. No es tan fácil. Es mucho más Pero te dice que la economía tiene que mejorar. No, va mejorando. Por supuesto que no va a mejorar de un día para el otro. Hay que esperar. No es que hay que esperar mucho tampoco, pero no se puede pensar que se logran resultados de un día para el otro. Sí, por favor, sí. Mona. Sí. Yo también sé que no se logran resultados de un día para el otro, pero a mí me encantaría ver los resultados. Lo digo con toda sinceridad, porque a mí los 3 primeros meses del gobierno de Macri se dijo que, bueno, que antes de un año íbamos a ver resultados. Ahora parece ser que esto se ha extendido a 4 años, porque los resultados no se ven tan rápido. Pero yo siempre soy muy práctica para esto y tomo las realidades cotidianas que recojo en la profesión, en la calle, en los barrios, en distintos lugares que uno está permanentemente. Y la verdad que siento mucho desaliento. Y gente que inclusive lo votó a Macri, pero quedó ahora desencantada, porque se quedaron sin laburo, porque el marido perdió el trabajo, que único ingreso, y de pronto dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos va a pasar los 3 años que vienen? Porque no hay señales de que se revierta esta situación. Cuando hablamos de lo de Tierra del Fuego, que yo lo planteaba recién, a mí me resultó terriblemente doloroso eso. Porque esa gente llegó con un espíritu de trabajo tan grande. Yo vi trabajar a la gente en Tierra del Fuego. Yo vi los sacrificios que hicieron, con la inclemencia del tiempo que tienen, cómo fueron haciendo sus viviendas, cómo fueron estableciéndose los chicos en los colegios. Yo vi muchas veces, estuve y lo vi muy de cerca eso. Y hoy es el desencanto total porque tuvieron que levantar campamento sin saber bien ni a dónde ir ni para qué. Sí.
Es verdad que Atanor hoy echó a 120, no a 150, y que tenía un cartel que decía diríjase a Relaciones Públicas, y es verdad que también hizo la contradicción de anunciar una inversión de 70 millones de dólares mientras está echando a gente. Pero esto no tiene nada que ver con que nos reciban con todos los honores en España. Sí, estamos mezclando las cosas. Eso hay que separar las cosas. Yo estoy orgullosa de que el presidente argentino, más allá que sea del PRO o de donde fuere, sea recibido con todos los honores que fue recibido en España. Y estoy contenta, es un día en que estoy contenta. No lo veo del lado malo, no lo veo, siento mucho pesar por la gente que se queda sin trabajo. Pero no puedo enganchar un tema con el otro. Sí, por favor. Se cambió el eje de la discusión también, porque era que pensamos a futuro. Bueno, habrá que esperar. Yo no puedo hacer un diagnóstico hoy de decir maravilloso. Me parece bárbaro que se establezcan relaciones con todos los países del mundo. Sacar tan apresuradas conclusiones de qué significa este viaje, yo creo que sería imprudente decirlo. Hay que ver los resultados. Yo no sé si igual yo me expresaba mal. Yo quería decir antes la dimensión que tiene este viaje. La dimensión que tiene es la que yo he tratado de exponer y creo que es la que más o menos se entiende. Los resultados no los vas a tener hoy ni mañana. Seguro que no. Pero algo tendrás que hacer. Y yo creo que es un viaje. ¿Y es posible hoy gobernar, Carmen, te hago una pregunta, ¿es posible hoy gobernar sin, de alguna manera, entablar relaciones con las primeras potencias? Si es posible desde Argentina. No, si es posible para cualquier país, hoy. Vamos a ver, uno no puede aislarse en el mundo. Y los resultados los habéis visto en Argentina. Entonces, cuando uno decide, oye, que yo con lo mío solo y para mí solo, no funciona. ¿Quién funciona así ahora? ¿Venezuela? ¿Venezuela? ¿Funciona así? Y Cuba a medio gas, que estamos viendo a ver ahora cómo va. Porque vamos a ver, el tema de Estados Unidos con Donald Trump lo que ha hecho ha sido el tablero, sacudirlo, y ahora todo el mundo está como en el GPS, recalculando hacia cualquier lado. Por eso esta visita también es más importante. Si hubiera ganado Hillary Clinton, quizá esta visita tendría algo un poco menos de importancia. ¿Por qué? Porque el aliado de Argentina también podría ser Estados Unidos. Ahora lo que tiene enfrente no es precisamente un amigo. Se están planteando dos cosas acá y yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Las dos cosas son válidas. Primero, venimos de un aislacionismo internacional tremendo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Venimos de Moreno regalando cosas en Angola o... Bueno, con los muchachos del mercado central en Angola y eso fue complicado. La victoria de Trump cambió todo, Macri tiene que ir a buscar un nuevo mundo porque se le cerró Estados Unidos y, como bien decían acá, todos habían apostado, Lustó, Malcorra, a la victoria de Hillary Clinton. Ahora, hoy Macri dice, yo quiero que me clasifiquen, que me aprueben o me reprueben por pobreza cero, por si llego a bajar o no la pobreza en Argentina. Y todos nos tenemos que preguntar si el modelo económico, el actual, va en esa dirección o no, teniendo en cuenta liberación de importaciones, que en febrero van a entrar ahora 250 nuevos productos sin arancel ni tope, camisas, motores, faros, tractores. ¿Cómo le pega eso a la industria nacional? Lo que decía Anguita, despidos a Atanor, y no se habló hoy de Volkswagen. 600 operarios suspendidos por 1 año y medio, con lo que sería ni siquiera menos de la mitad del sueldo. ¿Y Lidromet qué pasó? Que vos saliste a Twitter en Catel y la gente de Lidromet después la Policía Judicial lo desmintió. Sí, entre tantos despidos eso lo desmintió, así que es una buena noticia que por favor, Luis. no hayan cerrado. Sí. Bueno, me alegro que se conmuevan por la pérdida de empleos privados, porque empleo público no se perdió ninguno. O sea, mientras tengamos que mantener este gasto público, este estado elefantiásico, vamos a ser un enfermo crónico que a veces va a estar mejor, a veces va a estar peor, pero nunca va a estar bien. ¿No te conmueve que se cierren en fábricas? O sea, primero que una cosa es crear puestos de trabajo, otra es inventar puestos de trabajo, como se inventó en Tierra del Fuego. Donde un celular salía armado de China, se desarmaba en Miami o en Paraguay y volvía a embarcarse. De un barco extranjero pasaba a un barco nacional, de acá se iba a Ushuaia, en Ushuaia se volvía a armar ese celular que estaba armado, y de ahí otro viaje en barco acá y teníamos los celulares, las computadoras, todo más caro del mundo porque eso fue un invento que ya había estado en la época de Alfonsín y se cerró porque fracasó. No es eso, y lo volvieron a Atanor no es eso, lo de Volkswagen. Vos me preguntaste por Tierra del Fuego y te estoy respondiendo precisamente eso. Yo te pregunté en general si no te conmueve la destrucción. No, a mí, ¿sabés lo que me conmueve? No lo conmueve. Que los marginados seamos nosotros, que pagamos impuestos uno tras otro y no recibimos nada del Estado.
Y los que están en negro, los que no aportan, reciben todo. Y el 90% del gasto del Estado son sueldos, no hay para inversión. Hay que... Dos caminos. Hoy imprimís dinero, que ya se agotó ese mecanismo, por lo agotó el gobierno anterior, o te endeudás, porque para pagar ese déficit no hay otra manera. Pero Luis, entonces nos planteamos una reforma profunda al Estado, o quedamos en este estado vegetativo. Pero, con Luis, mejoras y caídas. Vos sos economista, tenés que agarrar 3 millones de empleados públicos y ponerlos ¿dónde? Primero. ¿Dónde los metés? El primer paso es que vayan a... 5 años que no hay un empleo privado. Primer paso que vayan a trabajar, 25% de ausentismo. Bueno. Un montón de carpetas de tipos que no van nunca. Controlalo, está bien. Por eso, primer paso que vayan a trabajar y vamos a ver cuántos trabajan. Segundo paso, docentes, 32% de ausentismo, que trabajen los docentes a ver cuántos docentes necesitamos y cuánto están por que se los trasladaron de otro lado para que tengan un empleo. Cuando resolvamos esta primera ecuación de eficiencia del sector público, es decir, los que están cobrando un sueldo vayan a trabajar, después empezamos a ver cómo seguimos con el Estado. A ver si un minuto, Mona, porque vos citaste el caso de Tierra del Fuego. No, sí. Yo te digo que no comparto la opinión, no sé exactamente dónde sacás vos esas cifras que decís y lo que pasó. Porque seguramente... De las páginas que no visitás en la web. De las páginas... Perdón, no entendí. De las páginas de economía que probablemente debes visitar en la web del Banco Central, están en todas partes estos datos que yo te doy. ¿Y por qué crees que yo no las consulto? De ausentismo también están en la web. Sí, lo que no entiendo es por qué crees que yo no las consulto. Porque me decís que de dónde sacas las cifras. Me decís que no sé dónde sacas las cifras, pero no consultás las páginas. A ciegas las cifras que estás dando. No, es que yo me refiero a la opinión de la gente que ha vivido ahí en Tierra del Fuego y el trabajo que ha hecho. Y no todo lo que decís vos, que era muchísimo más caro, era así. Porque yo he conocido cosas que venían de allá y que se pagaban muchísimo más baratas. ¿Qué se fabricaba en Tierra del Fuego específicamente? Decime, algo específico que se fabricaba en Tierra del Fuego. Se ensamblaban celulares de un socio. Se ensamblaban celulares de un socio amigo del presidente. Digamos todo como es. Perdón, y eso me quita la razón. Eso me quita la razón. Entonces hablemos toda la verdad. Pero me quita la razón que se ensamblara. Perdón, ¿en qué cambia lo que digo? Si está mal que se ensamblen los celulares. No, yo no te estoy diciendo que no. Pero no fabricaban nada. Un minuto, vamos a hacer nada. Para pasar en limpio, lo que dice Luis Beldi es que se inventaba, se armaba una situación ficticia de trabajo como se inventó en esa zona. Que se fagocitó la creación de Tierra del Fuego a Trelew, que tenía una zona, a Chubut, tenía una zona de promoción industrial. Empobreció la provincia de Chubut para enriquecer la provincia de Tierra del Fuego en los 80. Orlando, sí. Que lo comente Orlando, que lo sabe mejor que yo. Yo creo que, digamos, se eligió un modelo para Tierra del Fuego que no funciona. Se está viendo ahora que eso no funciona y que a su vez... ¿Pero qué es lo que no funciona? El costo fiscal son 1.850 millones de dólares por año y la gente que trabaja son 13.000. O sea que cada uno sale como 500 dólares. Son números. La gente son números. Números son números. No, es gente cara. El país es el país del negocio. Por favor, hable el señor. No están diciendo barbaridades. Hable el señor. ¿Cómo está diciendo barbaridades? Por favor. La sensibilidad no está. Por favor, con respeto podemos hablar todos. Los 1.850 millones con respecto a la gente que trabaja es una enormidad por puesto de trabajo. Porque se dijo que se hacía eso para ocupar a la gente en Tierra del Fuego. Y trabajan esos 13.000, que inclusive ahora ya son menos. Entonces, es un fracaso total. Y bueno, se tiene que ver de qué forma se reemplaza por otra alternativa. Hay muchas alternativas, no sé cuál elegirá el gobierno, pero nosotros no podemos defender eso que no anduvo. Ya no anduvo. Defender eso es inútil. Y lo que dice Beldi, lo que pesa el Estado, ¿no? Con el empleo público, que es la única manera que han encontrado los gobiernos de generar empleo. Eso es otro tema, bueno, pero es, digamos, de 2.300.000 que había en el 2002, ahora hay 4.200.000, algo así. O sea, más o menos se duplicó el empleo público, nación, provincia y municipio. ¿Cuántos cree que habría que echar? ¿Qué producen? ¿Qué producen? Yo creo que no hay que echar a ninguno, sino que hay que encontrar la vuelta para que trabajen. Usted dice que son ñoquis, que no trabajan. No, pero vamos a profundizar eso, por favor, porque deja pasar títulos. No, ¿está hablando? ¿Les puedo hablar? No puedo después hacer 10 preguntas. Vayamos preguntando. A ver, por favor, está hablando el invitado. Sí, adelante, Orlando. Yo creo que eso hay que hacerlo productivo. Y es el gran desafío que tiene el gobierno de Macri. Cómo hacer productivo a las provincias, a las municipalidades y el Estado nacional y las empresas del Estado, el Banco Nación, etc. Todo eso es una cosa que no están dando. Funciona, pero no anda.
Entonces, esa cuestión es clave para que el país tenga un resultado. Si no tenemos un resultado en el Estado, no hay nada que puedan dar. Y estamos gastando casi 50% de todos los recursos en el Estado. Entonces, como tenemos que poner la mitad para que el Estado siga... La mitad de todo lo que entra va ahí. Sí. Lo que pasa es que fue, como yo le decía recién, la única manera que han encontrado los diferentes gobiernos en generar trabajo. ¿Cómo se genera laburo? Con inversiones, ya lo dijo Macri. Privado. Pero las inversiones no vienen de un día para el otro, ni de hoy para mañana. Vienen por varias etapas. ¿Y si las inversiones no llegan? No, ¿por qué no van a llegar? Si uno hace las cosas en orden, van a llegar. O no llegan lo esperado, ¿no? Bueno, todo el mundo se pone nervioso porque quiere resultados en un mes, o en 2, o en 1 año, 2, cosas así, como ya he escuchado acá. Entonces, eso no existe como análisis. No hay manera. En este periodo de 1 año y 2 meses, solamente pueden venir inversiones que no requieren mucha aprobación, como las bursátiles, y las que son para bonos, inclusive bonos privados. Y va a seguir eso todavía un tiempo más. Después vendrán las inversiones que son para comprar empresas que están en marcha y después recién vendrán las inversiones nuevas. Puede haber antes inversiones en obra pública, en vaca muerta, en esas cosas, pero no van a ser masivas. Nosotros estamos invirtiendo el 14,5% del producto, o sea, prácticamente nada, porque eso es casi la amortización del capital. Entonces, si nosotros invertimos esa suma, no existimos. Podemos hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué habría que venir? Dejemos de lado, somos todos argentinos, salvo acá la amiga, y vemos todo con nuestro corazón. ¿Por qué uno vendría a la Argentina? No hay seguridad jurídica, cambian las reglas cada 2 minutos, no hay energía, porque acá un día de mucho consumo como ayer, apagamos la industria para que nosotros podamos prender el aire o el ventilador en casa. Cambian las reglas permanentemente, tenemos elecciones 1 año sí, 1 año no, vivimos de campaña política. La corrupción es impresionante. ¿Cuál sería el motivo, y usted que es economista, para que la gente diga, me vuelco a invertir en ese país formidable que es Argentina? Más allá que nosotros lo amamos. Bueno, después de 13 años de kirchnerismo, porque no son 12 sino 13, y viene después de Duhalde también, ¿no? O sea, es una época que duró 13 años y no se logró más que invertir el 14,5% del producto. Hay más de 30 países que invierten más del 30% del producto. Nosotros solamente la mitad. Somos un desastre. O sea, no estoy diciendo que la Argentina está bien, solamente que está yendo hacia lo correcto. Y si uno no explica eso en el mundo, ¿cómo lo van a entender? Lo tiene que explicar cada vez. Y cada vez va a haber críticas y lo tenemos que seguir explicando. Entonces, ese tema de la explicación de la Argentina es algo que va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años, 2 años. En el interín no hay mucho para mejorar. Algo va a mejorar la inversión, pero no va a ser una mejora sustancial. Podemos hacer una... A ver, un minuto. Orlando, recién usted hablaba de que las primeras inversiones que estaban llegando a la Argentina durante el año pasado y este año fueron bursátiles muchas, ¿no? Sí. Digo, ¿en qué momento todo eso impacta en el bolsillo de la gente? ¿O esas impactan en el bolsillo de la gente primero o solamente es bicicleta financiera? No, esa parte es, digamos, la primera que se hace porque no hay que pedir ninguna autorización para comprar acciones de Telefónica, pongámosle. Compro y ya está. Después viene la segunda fase, que es comprar... La gente no llega. No llega. De ninguna manera. No llega. Mejora la condición del país, pero no llega. Lo que sí aumenta es las reservas del país, las cuales ahora llegaron a 50.000 millones. Antes llorábamos todos los días porque no sabíamos si íbamos a llegar al 10 de diciembre del 2015 con reservas o sin reservas. Ahora tenemos 50.000 y no se habla. ¿Cuánto del endeudamiento, Orlando, es eso? El endeudamiento debe ser más o menos... ¿20.000 millones? 20.000 por ahí. O sea que tenemos reales 30.000. 10.000 más o menos más. Entonces, eso uno lo tiene que sacar del blanqueo. Nadie habla del blanqueo. ¿A qué se debe? Ese sí es una buena... Es un tema que no se habla y son hasta ahora 120.000 millones de dólares. Con Cristina, después de varios años del CEDIN, se llegó a 2.600. No unos meses, varios años. ¿Por qué? Porque no era confiable Cristina para la gente. No funcionaba. No tenía idea. Por supuesto que de afuera también te ayudan, porque si usted no declara, yo lo voy a tener que sacar. Eso es cierto. Pero el CEDIN rigió hasta el 9 de diciembre del 2015, o sea, hasta el último día de Cristina. Y no recaudó nada comparado con el tiempo que estuvo.
Entonces yo rescato las cosas y fijo las escaleras que van subiendo. Y veo que, digamos, lo que nosotros pronosticamos puede ser, no digo que vaya a ser cierto, pero es probable que sea así. Y eso es lo que, me parece a mí, es lo que Macri va a explicar al exterior. Sí, vamos a poner las imágenes del presidente de la Nación en España. Hay una periodista española, acá está Carmen de Carlos, periodista que hace mucho tiempo que está en Argentina, pero obviamente que la sangre tira también, y nos puede hablar un poco de lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Yo recién le preguntaba a los diferentes colegas cómo recibe hoy, la Argentina de hoy, estas imágenes. Vos que conocés un poquito lo que pasa aquí en el país. Y yo creo que esto es un poquito, entre comillas, un balón de oxígeno para el gobierno, porque lleva un par de semanas francamente en apuros, ¿no? Después del tema del correo y del tema del patinazo con las jubilaciones, pues andaba cabizbajo el presidente y buena parte del gobierno, en un clima además de tensión, en un año electoral donde la oposición es descarnada y con una ciudadanía que realmente lo está pasando mal porque se aprieta mucho el cinturón y tiene que hacer grandes sacrificios. Aunque el país esté mucho mejor, el ciudadano argentino, pues la verdad que está peor. Entonces yo creo que estas imágenes son más frescas, más optimistas, dan otra expectativa, aunque estamos hablando de cuándo se van a ver resultados concretos y cómo los mires, eso te lo da el tiempo, pero también es verdad que en simultáneo ya los hay, ya se han firmado unos paquetes interesantes bilaterales, financiación en condiciones muy favorables que da la Unión Europea con España, también hay un intercambio cultural importante. Argentina ahora mismo está de moda en España, o sea, la Feria de Arco, también Argentina es la protagonista, el cine, el festival, también Argentina es la protagonista. Yo creo que al argentino cuando ve eso desde aquí, tanto si es macrista como si no es macrista, como si lo votó, como si no, en el fondo, en algún lugar de su corazón dice, caramba, pues nos empiezan a apreciar fuera, esto no está tan mal, hay una buena noticia, ¿no? ¿Usted se nota esta chocha o no? Por supuesto que sí, yo estoy convencida que este año ha sido un año para normalizar la Argentina. Y en eso comparto lo que empezamos medio... un año en donde hemos normalizado, porque no es se poca ríe, cosa. Gloria, se ríe. No es poca cosa que el señor pueda haber dicho datos y pueda decir que los datos son verdaderos. No es poca cosa. Ojalá, nada que quiera más, senadora, sí. Bueno, yo te puedo garantizar que lo hemos hecho, ¿no? Ahora cuando hablan de datos, hay datos. Antes habían destruido el INDEX, no teníamos ni siquiera datos. Hemos dado pasos claves en cuanto a transparencia. Venimos dando pasos claves también en cuanto a las relaciones con el resto del mundo. Y todas estas cosas que parecerían como si fuesen sencillas, en nuestro país no han sido sencillas. Entonces, el normalizar la economía, el normalizar el país, el poner las cosas habituales que tendría que tener cualquier país normal del mundo, bueno, en nuestro país ha llevado mucho dolor que todavía a todos los argentinos lo estamos soportando, ¿no? Sí, Orlando, muchas gracias por haber venido. Dígame algo más para cerrar, a ver. Sí. Me parece que uno tiene que pensar que la Argentina puede cambiar. Hay gente que no cree que pueda cambiar, entonces se opone a todo. Y esa gente es muy negativa para todo. ¿Usted cree que hay una oposición que quiere que todo explote por el aire? Sí, claro. Yo creo que sí. Es así. Entonces me parece a mí que tenemos que ir viendo lo que está pasando y sacar alguna conclusión hacia adelante. Porque si vamos hacia atrás, la Argentina es el país que más retrocedió relativamente desde 1930. No podemos mirar eso. Tenemos que mirar cómo recuperamos la posición que teníamos, que nos va a llevar un tiempo, pero si no miramos hacia dónde vamos, no hay nada. Ahora, para que me quedo con la imagen de Milagros Sala, ¿no? Nada más y nada menos que en España. Aquí está la diputada Martínez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de esta foto? Bueno, miro esa foto y recuerdo también las palabras de Rejón. Rejón que parece estar en una asamblea legislativa. Un chico que puede tener mucho libro, pero que evidentemente tiene muy poca calle, que no tiene ni idea de lo que vivimos en Argentina, que no sabe absolutamente nada de lo que significa este proceso de justicia que estamos reclamando en la provincia que está en el norte del país, en el otro extremo de Argentina. Es probable que ni siquiera conozca nuestro país. Entonces, realmente me sorprende, pero quiero ponerlo en este contexto porque creo que nos damos cuenta perfectamente. Nada dice de las víctimas de Milagros Sala. Entonces, me parece que hay una cuestión ahí muy de
de chico joven que viene de un lugar totalmente distinto. Yo digo que no saben quién es Milagro Sala. Claro, yo creo que es como cool, progre, decir Milagro Sala es una presa política. Vamos con lo que dijo la que Carmen levanta la mano. Desconocen quién es Milagro Sala. Sí, a ver, Carmen. Sí saben quién es Milagro Sala, la gente de Podemos. Tan lo sabe que presentó varias preguntas al Parlamento Europeo exigiendo sanciones para Argentina por el caso Milagro Sala. El Parlamento Europeo le dijo que no había ninguna razón, esto ha sido recientemente, para imponer ningún tipo de sanción a la Argentina, porque en el ámbito judicial que se estaba desarrollando el proceso cumplía con todas las... Si saben quién es, es mucho peor. Por eso mucho te digo, más cínico. Efectivamente. Habría que sacar ahora la de Liberen a Milani. Claro. Pero ¿puedo apuntar algo de...? Santiago. A ver, yo lamentablemente no creo que sea como dice la diputada desconocimiento. Yo creo que es un alineamiento ideológico, así como hubo organismos internacionales a quienes hay que escuchar, porque no es gratis tampoco para la Argentina que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pida por las condiciones de detención de Milagro Sala y explicaciones al gobierno argentino en ese sentido. Bueno, hay un sector de la comunidad internacional también que sostiene esta misma teoría, por eso también en Jujuy hemos tenido un desfile de muchos referentes de la política argentina, el propio Alberto Fernández, que dijo que fue a título propio, que acá se peleó un poco por mensaje de WhatsApp cuando estuvo usted aquí del Frente Renovador, a Jujuy a ver a Milagro Sala. Digo, hay una división ideológica respecto de las condiciones de detención de Milagro Sala. Pero que no es ideológico. El problema es plantearlo de manera ideológica. Vos no puedes ideologizar. El Código Penal no es ideologizable. Cuando se viola el Código Penal, por más que seas de izquierda, de derecha, quieras ayudar a los pobres... Pero no le pidas a ver, ese es el gran problema. A los de acá. Adhiero a lo que estás diciendo porque esto es así. Yo lo que creo es que primero, antes de detenerla, debería estudiarse el caso, juzgarse el caso. Si se la condena, bueno, ir a la cárcel como cualquiera que es culpable. Hecho, acá lo que estamos discutiendo es otra cosa. Lo que se pide... Me parece muy importante, Santiago, perdón, pero digo, me parece muy importante que la periodista conozca cuál es el proceso que se ha desarrollado con todas las garantías que corresponden y que ha pasado este caso por todas las instancias judiciales, con todas las garantías, reitero, y que actualmente se encuentra siendo estudiado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso no se puede desconocer y que el artículo 319 del Código Procesal Penal de la provincia, para situaciones como esta, cuando existen peligros de entorpecimiento de la justicia, admite precisamente esta posibilidad de la prisión preventiva. Ahora, ¿todos los organismos internacionales están equivocados entonces a pedir la liberación? Pero no es así. Primero que la condenen y después que se vaya a la cárcel si está condenada. Hay equivocación y le hemos pedido desde Jujuy y desde el Gobierno Nacional también a las autoridades de los organismos internacionales que vengan. Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, porque aceptaron la invitación, pero dice que vienen en mayo. Me hubiera gustado que sea urgente, que vayan a Jujuy, que conozcan la realidad y que le pregunten a cualquier jujeño o jujeña qué es lo que piensa y cómo vivimos ahora. Pero el tema es que hace más de un año que está detenida. Bueno, pero se siguen todas las instancias judiciales. Y no debería. Yo creo, para aclarar, yo he estado esta mañana en Amnistía Internacional, en la rueda de prensa donde se ha tratado el tema Venezuela y este en concreto. A ver, vamos a poner las cosas un poquito en claro. El grupo de trabajo de Naciones Unidas y de la OEA ha puesto un pie en Jujuy. No lo han pisado. Amnistía tampoco ha puesto un pie en Jujuy. Claro. No se han molestado en trasladarse en ninguno. Han realizado este informe, es que está alucinante. Han realizado este informe con la documentación que les ha facilitado el Estado. Y esta mañana lo que han dicho, mira, con la documentación que nos ha dado el Estado, esa es la conclusión a la que se ha llegado. Si no hemos podido llegar a otra conclusión, y se remiten a la primera causa, una causa por la que ella ya no está presa, es porque el Estado no nos ha dado la información. Oiga, vamos a ver, esto tiene... por favor, ya voy. Porque en España, sobre que no tienen problema, también exportamos la grieta, ¿no? Bien. Sí, estamos más en Argentina. Escuchá, en la Cámara un diputado dice, vamos a volver. Pasó esto, ¿no? Lo siguiente. Lo vemos, a ver.